Listo, Martín, podríamos ya comenzar. Bueno, muchísimas gracias, Sergio, como siempre. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por ser tan amables con nosotros en su puntualidad y presencia. En nombre de los integrantes de la mesa directiva y de los restantes miembros de la Comisión de Asuntos Legales de la SECRA, le damos especialmente la bienvenida y les agradecemos por compartir esta mañana con nosotros. También quisiera agradecer a los miembros del Consejo Consultivo de la mesa directiva por estar hoy presentes, quienes son el alma mater de esta comisión y quienes han hecho posible que ella sea lo que es naturalmente. Y mi muy especial agradecimiento al doctor Ambrogi, presidente de la Cámara, que está aquí presente compartiendo este evento con nosotros. En el marco de la competencia que otorga a esta comisión los apartados 1 y 2.1 de su reglamento interno, tenemos el gran gusto de contar con el queridísimo doctor Julio César Rivera, a quien muchos de los aquí presentes tenemos un gran aprecio, estima y admiración. Recuerdo uno de los ensayos del genial escritor inglés, a quien admiro, Gilbert Chesterton, que con su agudez característica andaba despotricando porque tenía que presentar un expositor. Y su fastidio, como todo inglés, se veía porque consideraba que hacer esa presentación era una doble falta de respeto. La primera con el expositor, porque si una institución como es la SECRA lo invita a dar una charla sobre un tema en particular, es porque dicha institución y el ámbito de su competencia lo considera un referente en la cuestión, lo que ocurre naturalmente con el doctor Rivera. Y la segunda, con el auditorio, es decir, con ustedes, porque los oyentes concurren justamente porque conocen el mérito y el prestigio del expositor, si no, naturalmente no asistirían. A pesar de su fastidio, concluyó el ensayista inglés que se debía hacer la presentación por cuestiones de decoro, educación y costumbre, aunque sin antes dejar a salvo su objeción. Cumpliendo con ello y disculpándome con todos ustedes, y en especial con el doctor Rivera, quien no necesita presentación alguna, diré de él muy brevemente que es socio honorario de Marvalo, Farrell y Mayral, especialista en Derecho de la Insolvencia, arbitraje doméstico e internacional, litigios comerciales complejos, derecho societario, derecho bancario y derecho civil. Es en la actualidad conjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Anteriormente fue socio fundador de Rivera y Abogados. Además, se desempeñó como juez nacional de primera instancia en lo comercial en los años 1978 a 1982, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial en los años 1982 a 1985, y socio del estudio del doctor Alegría en los años 1985 a 1993. Se graduó con medalla de oro en el año 1970 y obtuvo el título de doctor de jurisprudencia en el año 1974 de la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador. Y además, como dijo el doctor Esteban Imascosio en su última presentación, que casualmente fue del doctor Rivera y en este ámbito, es una bellísima persona. Sin duda alguna, la temática que hoy nos convoca tiene plena actualidad. La Resolución General IGJ número 8/2021 ha generado un gran revuelo por utilizar una terminología en las empresas, cámaras binacionales, estudios jurídicos, contables, consultoras, etc. Tanto fue así que un gran grupo de empresas binacionales, doctrinarios, juristas, cuestionaron en términos muy duros a dicha resolución, tachándola de inconstitucional, excediéndose el organismo en su competencia para su dictado, alegando que no contempla la realidad de los negocios de las empresas extranjeras, generando más burocracia y desconociendo las competencias y jurisdicciones provinciales, entre otras cuestiones. Revuelo además, como sabemos, que ha generado diversas reuniones con el inspector general para intentar consensuar una modificación de dicha resolución general, lo que se encuentra en tratativas y desconociéndose su resultado final. Y si a ello le agregamos la resolución general 12/2021, ese revuelo, insisto, por utilizar una terminología, toma una magnitud más que significativa, que será analizada junto con otros temas en la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Legales de la SECRA, convocada para este 9 de septiembre del 2021 a las 9:30 horas, estando todos los socios invitados a participar de ella. En cuanto al desarrollo de este evento, luego de escuchar al doctor Rivera, formularemos con Ximena las preguntas que vayamos recibiendo por escrito. Procedimiento instaurado para mantener el orden.
quien luego hará su cierre, sin antes de darle la palabra final al doctor Rivera. Les informamos que el expositor nos ha dado su consentimiento para que grabemos la exposición, lo que haremos para luego transmitirla en el canal de YouTube de la Cámara, aclarándoles que no grabaremos las preguntas que se formulen ni sus respuestas. Solo nos limitaremos a la exposición. Sin más, agradeciéndoles nuevamente a todos los aquí presentes, los dejo en las inmejorables manos de nuestro querido doctor Julio César Rivera. Muchas gracias. Doctor, el auditorio es todo suyo. Gracias, Martín, muchas gracias. Aprovecho esta oportunidad también para recordar a nuestro gran amigo, el profesor Imaz Cosio, que, bueno, tanto ha participado de las actividades de la Cámara Española de Comercio y con el cual cultivamos una amistad a lo largo de muchísimos años. Así que aprovecho esta oportunidad para, bueno, saludar a su familia y, por supuesto, a todos sus amigos y a la misma Cámara que ha perdido con él a uno de sus pilares. Comenzamos, entonces voy a poner en la presentación que hice de PowerPoint para... espero encontrarla porque hace 2 minutos mi computadora se apagó y no sé qué pasó, pero bueno, acá parece que está. Resolución general, efectivamente. Vamos a sacar esto. Bien, como en realidad la charla ya prácticamente la resumió en 1 minuto el doctor Imaz, porque señaló ya cuáles son las principales características de la resolución 8 y particularmente cuáles son las críticas que la doctrina y los profesionales involucrados, las empresas concernidas, etcétera, han ido haciendo de esta bendita resolución. De modo pues que en definitiva, creo que ya todos ustedes todos los asistentes están muy involucrados acerca del contenido y de las objeciones legales y constitucionales que se han hecho y se pueden hacer a esta resolución. De todos modos, señalo que vamos a tratar, digamos, de sistematizar la exposición dividida en distintas partes. La primera, una descripción muy breve del contenido de la resolución para introducirnos en ella. Luego vamos a hacer un breve análisis de los fundamentos que son interesantes para tratar de escudriñar en el itinerario intelectual del autor de la resolución y por lo tanto, digamos, los contenidos ideológicos que tiene la resolución. Después en una tercera parte vamos a hacer y a describir las observaciones constitucionales y legales que merece la decisión de la inspección. Y en cuarto término, bueno, y vamos a ver cuáles serían las vías que se podrían utilizar para cuestionar los efectos que esto produce en cada caso concreto y, bueno, de acuerdo a alguna información que recibimos ayer de los mismos integrantes de la Cámara, en una última fase vamos a ver qué se podría mejorar, digamos, de la resolución 8 o quizás mejor qué se podría eliminar de la resolución 8 que le hiciera menos nociva, porque parece que el inspector estaría dispuesto a, bueno, aceptar algunas objeciones o observaciones que se le han hecho a esta decisión. Empezamos entonces con, esperemos que pase, efectivamente, con cuáles son los destinatarios de la regulación. Bueno, el artículo que vamos a ver que son más de uno. En primer lugar, las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción como sociedades vehículo. En definitiva, la resolución, y tanto en sus fundamentos como en su articulado, trata básicamente de las sociedades vehículo, como vamos a ver, no exclusivamente de ellas, y bueno, hace una larga elucubración en los fundamentos acerca de qué se entiende por sociedades vehículo. Es un concepto que en realidad ha recibido muchas definiciones en el ámbito de la doctrina nacional e internacional, pero diríamos que para entendernos en un lenguaje relativamente sencillo, son sociedades de propósito específico que generalmente se utilizan para la realización de alguna inversión en concreto
y que, bueno, tienen ciertas utilidades bastante significativas porque permiten, como ha señalado el profesor Reutemann, el planeamiento estratégico de un negocio, afectan un patrimonio exclusivamente destinado a ese negocio, con lo cual se minimiza el riesgo empresario y se limita la responsabilidad de los sujetos que eventualmente constituyen el vehículo. Pero lo curioso es que ese artículo primero sigue diciendo que las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción como sociedades de vehículo y las que ya se encuentran inscritos en el registro público en tal condición deben satisfacer las condiciones que después se establecen a lo largo de los incisos del artículo primero y los artículos siguientes. Con lo cual, esto está subrayado obviamente porque claramente la intención de la inspección parece ser que comprenda la regulación no solo a las sociedades que se vayan a solicitar suscripción, sino también a las ya existentes como tales. Bien. En segundo lugar, son destinatarios también de la regulación las sociedades constituidas en el extranjero que se hayan inscrito en cualquier jurisdicción de la República Argentina, que tengan participaciones en sociedades locales con domicilio y sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Supuesto en el cual estas deben inscribirse en los mismos términos ante la Inspección General de Justicia, siendo inoponibles las inscripciones en otras jurisdicciones de la República. Pues vamos, obviamente esto va a merecer un comentario particular porque es una suerte de, aplicación de una institución propia del derecho común, del derecho civil, del derecho de fondo, la inoponibilidad que se predica de los actos jurídicos, a una inscripción realizada en organismos provinciales que tienen las mismas funciones y las mismas competencias que puede tener la Inspección General de Justicia como Registro Público de Comercio en la Ciudad de Buenos Aires. Dentro de los destinatarios de la regulación están también las sociedades anónimas unipersonales, cuyo accionista sea únicamente una sociedad constituida en el extranjero, también unipersonal, tenga o no carácter de vehículo. Por eso estos son otros destinatarios distintos, ya que acá no se trata ya de regular las sociedades vehículo, sino cualquier caso de sociedad anónima unipersonal, aún constituida en la Argentina, cuyo accionista sea una sociedad unipersonal constituida en el extranjero. El artículo 1, inciso E de la resolución. Perdón. Dentro de los objetivos que se reconocen a la resolución, perdón, falta, no sé por qué se me ha salteado una filmina, pero la condición de, hay que tener en cuenta que no se admitirá la inscripción de sociedades vehículos de modo sobreviniente, es decir, la constitución, la calificación de sociedad vehículo de modo sobreviniente, lo cual es una cosa que también será objeto de cuestionamientos, y debe haber una sola sociedad vehículo por grupo. Esto lo dispone también el artículo 1. De modo pues que, en definitiva, la resolución esta establece las condiciones de admisión de sociedades constituidas en el extranjero como vehículos para su inscripción en el registro público, lo cual en definitiva es una reglamentación del artículo 123, y comprende también a sociedades unipersonales que estén previstas que pretendan su inscripción en la IGJ, siendo su accionista una sociedad extranjera. Otro aspecto interesante es que no se admitirá la inscripción de sociedades vehículos resultantes de cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales y, como ya vimos, las sociedades unipersonales cuyo accionista constituida en el extranjero sea una sociedad constituida en el extranjero unipersonal con o sin carácter de vehículo. Este es, digamos, a grandes rasgos el contenido de la resolución. En definitiva, para inscribir la sociedad extranjera como sociedad vehículo debe ser una inscripción original, no sobreviniente, debe ser una sociedad vehículo única,
cuyo controlante, directo o indirecto, no esté inscrito en la República Argentina en los términos del 118-123 y que no esté controlada por sucesivas sociedades unipersonales. Finalmente, obviamente, debe satisfacer ciertos requisitos que exige la resolución en su artículo 3. Uno de esos requisitos es acompañado de un plan de inversión, lo cual ha generado, como es obvio, una gran repercusión, ha tenido una gran repercusión por todo lo que ello implica, lo vamos a ver más adelante con más detenimiento, y además, bueno, por supuesto, dar una serie de información sobre la nómina de las sociedades de las que se pretende participar o constituir, detallando el domicilio, denominación, actividad efectiva que desarrolla en el exterior, actividad efectiva de la sociedad en la cual prevé participar o constituir, identificación de los otros socios, la cantidad de participaciones disculpe que le sociales interrumpe, pero tenemos un problema con las filuminas que no se están reproduciendo en compartir pantalla. ¿Quiere volver a intentarlo? Porque Bueno, acá tenemos dice está pedidos de compartiendo la todo el pantalla. auditorio. Yo lo tengo en que está... Ok, bien. Continuamos, Martín. Muchas gracias, doctor. Bien, finalmente la resolución deroga también las normas que existían en la resolución general sobre traslado de jurisdicción desde la Ciudad de Buenos Aires a otras jurisdicciones. Esto forma parte de, en definitiva, o hace pandan con la idea del desconocimiento o la inoponibilidad de las resoluciones o de las inscripciones realizadas en extraña jurisdicción de una jurisdicción distinta de la IGJ, o sea, en las provincias argentinas. Que es interesante para tratar de entender los contenidos y los fines de la resolución 8, leer los fundamentos. Hay que tener paciencia para leerlos, son largos, un poco farragosos, y están en definitiva llenos de prejuicios sobre el funcionamiento de los grupos societarios. Prejuicios que la IGJ en la actual conducción y en la etapa anterior, cuando estuvo a cargo de los mismos funcionarios, ya se habían reflejado en múltiples resoluciones. Pero además, en este caso, los fundamentos cuestionan interpretaciones muy consolidadas de la jurisprudencia de la Cámara Comercial y desde nuestro punto de vista, y le decimos esto haciéndome el cargo exclusivamente de mi responsabilidad, exponen una cierta xenofobia, es decir, un cierto prejuicio respecto de la actuación de las sociedades extranjeras en nuestro país. Y ello se va a reflejar, por supuesto, en las resoluciones que se adoptan en la resolución. Los prejuicios son, a mi juicio, muy evidentes, ¿no? Porque, ¿a qué se alude? Por ejemplo, que, bueno, quien constituye una sociedad vehículo para actuar en la República Argentina, en realidad lo que está demostrando es que no tiene interés de hacerlo a través de una representación permanente. Bueno, esto es pura y exclusivamente una intuición del inspector, porque en realidad yo puedo inclusive tener una representación permanente y de todo modo querer tener una sociedad vehículo para un determinado negocio. Puedo, en realidad, porque, bueno, se trata de una inversión específica, por eso la sociedad vehículo es una sociedad de propósito específico. Tengo un determinado negocio o una determinada actividad que voy a desarrollar en la República Argentina y por eso utilizo esta herramienta que se ha ido desarrollando y que se utiliza en todo el mundo. Dice, bueno, ese control revela una unipersonalidad sustancial. La sociedad carece de fines propios, porque en definitiva son los intereses del grupo que la constituye. Persigue la minimización del riesgo empresario. Y sí, claro, persigue la minimización del riesgo. A ver, acá, y esto lo dice con todas las letras los fundamentos de la resolución. Y acá está, diría yo, uno de los puntos claves para entender el modo de razonar de la Inspección General de Justicia en su conducción actual. ¿Qué
que se va, digamos, a exteriorizar inclusive en ese cuestionamiento a los criterios señalados por la jurisprudencia o consolidados en la jurisprudencia de la Cámara Comercial. La idea de la Inspección General de Justicia es que en el caso de la existencia de los grupos, la responsabilidad por las deudas de cualquiera de los sujetos que integran el grupo debe extenderse al resto de los integrantes, es decir, a todo el grupo. Porque, si no, de otro modo, bueno, se pueden afectar los derechos de los trabajadores, los derechos de los acreedores involuntarios, los derechos de los distintos sujetos involucrados, por supuesto, en un negocio que eventualmente pueda llegar a fracasar. Entonces, y en realidad acá lo que nosotros siempre hemos sostenido es que que se sostiene desde hace 400 años, es que la sociedad anónima se utiliza justamente para fraccionar el riesgo, para minimizar el riesgo. Ese fue el sentido. El otro día uno de los socios de mi oficina decía, bueno, para ello se inventó la sociedad anónima, para minimizar el riesgo, para limitarlo digamos, al capital que se expone en el negocio concreto de que se trata. Hoy en día hay formas más sofisticadas, como pueden ser justamente digamos, la generación de este tipo de sociedades vehículos, pero en definitiva la idea es la misma, que es el fraccionamiento o la limitación de la responsabilidad a través del fraccionamiento del patrimonio. Esta idea francesa de que, digamos, de la doctrina francesa del siglo XIX, según la cual el deudor responde con todo su patrimonio por todas sus deudas, es una idea que justamente pone en crisis la vigencia misma de las sociedades de responsabilidad limitada. Es decir, la sociedad de responsabilidad limitada y en definitiva las sociedades anónimas se han creado justamente para permitir el fraccionamiento del patrimonio y que el sujeto que invierte, persona física o persona jurídica, pueda acotar la responsabilidad digamos, a lo que expone en ese negocio en concreto. De modo pues que la minimización del riesgo empresario no es un elemento negativo que deba computarse para cuestionar la utilización de las sociedades vehículo, sino que por el contrario es un elemento que caracteriza a las sociedades vehículo y que es perfectamente lícito y legítimo. Y después, bueno, por supuesto siempre con esa obsesión por el fraude que en alguna medida parece tener la Inspección General de Justicia en su conducción actual, también aparece mencionada de que este tipo de sociedades se pueden utilizar en el fraude de la ley. Por supuesto que se pueden utilizar en el fraude de la ley. Todas las instituciones que están en el Código Civil y Comercial, del artículo 1 al 2500, se pueden utilizar en el fraude de la ley. Hay gente que se casa con una persona para obtener una nacionalidad o para que no lo deporten de un determinado país. Bueno, y eso, es decir, si el matrimonio se puede utilizar en el fraude de la ley, y si la sociedad se puede usar en el fraude de la ley, cualquiera de los contratos se puede realizar simuladamente para defraudar a los acreedores. En fin, no hay prácticamente ninguna figura jurídica que no pueda utilizarse en desmedro, digamos, o para desviar los efectos de la ley o para evitar los efectos de la ley. Por supuesto que sí, pero esto no es lo que sucede corrientemente. Es decir, si la regulación que ha hecho la Inspección General de Justicia en este caso, respecto a las sociedades vehículos, parece partir de la idea de que por reglas generales estas sociedades se utilizan en el fraude de la ley. Entonces tenemos que limitarlas, acotarlas, restringirlas, someterlas a requisitos que no están en la ley de sociedades y que inventa la Inspección General de Justicia para limitar su utilización en la ciudad de Buenos Aires. Y esto es realmente muy serio, realmente muy serio. Bueno, y finalmente, bueno, yo creo que diríamos, la exposición más clara diríamos, del itinerario intelectual de la inspección en su actual conducción es esto de que, bueno, no desconoce la existencia de una consolidada jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo comercial respecto de que la existencia del grupo no implica la comunicación automática de la responsabilidad de un sujeto al otro,
pero la IGJ no la comparte. Entonces, resuelve justamente, digamos, establecer esta regulación que parte exactamente del principio inverso al cual, digamos, se ha desarrollado y se ha consolidado en la jurisprudencia de la Cámara de Apelaciones en lo comercial. ¿Cuáles son las objeciones constitucionales y legales que merece la resolución 8? Bueno, en primer lugar, digamos, para ingresar al tema, digamos que hay 3 o 4 puntos o 5 que son muy claros. La aplicación a las sociedades ya constituidas, el desconocimiento de la eficacia de las inscripciones en otras jurisdicciones, la verdadera inversión del principio o la presunción de buena fe, la generación de incapacidad de derecho a las sociedades extranjeras violando el principio de igualdad y la imposición de requisitos que no están previstos en la ley de sociedades. Esta sería la síntesis de los cuestionamientos que se pueden hacer a la resolución 8. La primera, la afectación del principio de igualdad, en la medida en que, primer cuestionamiento constitucional, y esto lo ha señalado particularmente Horacio Reutemann en un artículo publicado en la revista La Ley hace unas semanas atrás, en un ejemplar que se publicaron otros artículos interesantes de una de la doctora Lorena Schneider, que es una joven estudiosa con un futuro muy promisorio, en los cuales señala, bueno, que al establecerse requisitos para las sociedades constituidas en el extranjero que no están previstos en la ley y que no se imponen a las sociedades nacionales, se está violando el principio de igualdad constitucional previsto en el artículo 16, que en el caso de los extranjeros además se reproduce expresamente en el artículo 20 y tiene algún reflejo en otros artículos de la Constitución Nacional. Pero lo que parecería casi, digamos, de un cuestionamiento indiscutible, es el hecho de que las reglas establecidas por la resolución 8 se apliquen a las sociedades que ya se encuentran inscritas en el registro público en tal condición. Esto así porque, bueno, desde nuestro punto de vista, esto no es una aplicación inmediata de la ley, sino que es lisa y llanamente una aplicación retroactiva. El viejo artículo 3 del Código Civil, en su redacción original, establecía el principio de retroactividad de la ley y decía que las leyes no podían afectar derechos adquiridos. La tesis de los derechos adquiridos, el fundamento de los derechos adquiridos, fue, digamos, superado con la reforma del Código Civil de 1968 al artículo 3, que incorpora la noción de efecto inmediato sobre las situaciones y relaciones jurídicas en curso de ejecución, que responde a la formulación doctrinaria hecha por el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lyon, Paul Rouvier, en unas famosas obras de los efectos de las leyes con relación al tiempo, que han tenido una influencia muy significativa en Francia y en la República Argentina, como todos sabemos. Esto lo reproduce en definitiva el artículo 7 del Código Civil y Comercial vigente. La idea es que las nuevas leyes se aplican a las consecuencias de las situaciones y relaciones jurídicas en curso. Pero, por lo tanto, la pretendida aplicación de una nueva ley a una situación jurídica o relación jurídica consolidada o consumida bajo el derecho anterior implicaría una aplicación retroactiva y como tal inconstitucional. Toda la doctrina, inclusive es un ejemplo explícito en la obra de Rouvier, que una nueva ley no podría imponer nuevas condiciones a una sociedad o a una persona jurídica que ya se encuentra registrada y constituida bajo el derecho anterior. ¿Por qué? Porque la constitución de la persona jurídica es una situación consolidada, consumida una vez que se ha registrado. Con lo cual, la pretendida aplicación de la resolución 8 a las sociedades que ya se encuentran constituidas es una pretensión que contradice explícitamente a la regla del artículo 7 del Código Civil y Comercial
que como tal es una regla de jerarquía superior a la reglamentación establecida por la IGJ. Y que, por lo demás, la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación, que sigue utilizando la idea de derechos adquiridos, a pesar de que ha desaparecido del artículo 3 en su momento y del artículo 7 del Código Civil vigente, bueno, claramente sostiene, o ha sostenido enfáticamente en muchos casos, que la pretensión de la aplicación retroactiva, que en la medida en que afecta a derechos adquiridos, es definitivamente inconstitucional, porque los derechos adquiridos están amparados por la garantía de la propiedad, el artículo 17, como lo dijo la Corte desde el famoso caso Bourdieu con municipalidad. Ahora, hay un tema que es, bueno, ¿qué pasa con las sociedades que hubiesen iniciado el trámite y completado todos los recaudos antes de la resolución 8, pero no estuvieran, digamos, ya, digamos, definitivamente registradas a través de los actos administrativos que debe expedir la IGJ? Bueno, diríamos, hay algunos autores que han dicho que sería esta hipótesis equivalente a la sociedad ya inscripta, porque la inscripción que se hace en la IGJ es una inscripción meramente declarativa y no constitutiva de derechos. Es un tema que diríamos, merece alguna atención, porque probablemente ha habido muchos casos, y hay muchos casos, de sociedades que habían iniciado el trámite y completado todos los recaudos ante la resolución 8, y que ahora en alguna medida con esta resolución volverían al punto de partida y deberían tratar de completar estos recaudos que exige la resolución. En definitiva, reitero, la aplicación retroactiva de la resolución 8 es ilegal e inconstitucional, y por lo tanto, bueno, debería ser suprimida, y porque evidentemente carece de toda viabilidad su supervivencia. El otro tema es las sociedades extranjeras que estuvieran inscritas en otra jurisdicción, que impone la resolución 8, que deberán inscribirse en idénticos términos ante el registro público a cargo de la inspección, siendo inoponibles las inscripciones en otras jurisdicciones de la República. Esto también está explicado en los fundamentos. Dice los fundamentos de la resolución 8 que hay algunas jurisdicciones provinciales que han pretendido constituirse en una suerte de Delaware de la República Argentina, y que, bueno, en la medida en que estas sociedades en realidad pretenden actuar en la Ciudad de Buenos Aires, deberían inscribirse ante la Inspección General de Justicia de la ciudad. Esta es curioso porque, reitero, si ustedes ven, la expresión que usa dice, siéndole inoponible las inscripciones. ¿A quién le es inoponible la inscripción? A la Inspección General de Justicia. O sea, la Inspección General de Justicia ha declarado de por sí que todas las inscripciones que se hayan hecho de estas sociedades en otras provincias, a ella le son inoponibles. Lo cual es francamente curioso, ¿no? Porque, bueno, el artículo 7 de la Constitución Nacional dice: los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás. De modo pues que parece tan obvia la inconstitucionalidad de esta disposición del artículo 2 de la resolución 8 que, bueno, por lo demás, la Inspección General de Justicia es en definitiva la manifestación, el ejercicio del registro público de comercio y las atribuciones de la ley 22.315 en la Ciudad de Buenos Aires. Decía la ley 22.315 en la capital federal y el territorio nacional de Tierra del Fuego e Isla del Atlántico Sur. El territorio nacional de Tierra del Fuego hoy es una provincia, con lo cual la IGJ tiene su jurisdicción acotada a la Ciudad de Buenos Aires, y debería ser en realidad un organismo local de la Ciudad de Buenos Aires y no un organismo nacional que subsiste gracias a la ley Cafiero en el ámbito nacional, cuya constitucionalidad varios profesores han cuestionado también. Pero lo cierto es que
más allá de la sobrevivencia de la IGJ como organismo dependiente del gobierno federal y no de la Ciudad de Buenos Aires, lo cierto es que es un organismo de tercer nivel que no puede desconocer los actos públicos que emanan de las otras provincias. La resolución señala también que no se admitirá la inscripción de sociedades anónimas unipersonales cuyo accionista sea únicamente una sociedad constituida en el extranjero unipersonal con o sin carácter de vehículo. Reitero, acá ya no se trata de sociedades de vehículos, sino exclusivamente, dice llanamente, el desconocimiento de la sociedad extranjera unipersonal. Según algunos autores, en particular el profesor Reutemann, que lo ha trabajado mucho, no existe el orden público internacional que invocan los fundamentos para adoptar esta solución, y por el contrario, dice Reutemann, tanto el Tratado de Montevideo del 89 como el Tratado de Montevideo del 40 y la CIDIP II, que es la Convención Interamericana sobre Conflictos de Leyes en Materia de Sociedades Mercantiles, reconocen digamos, la eficacia de las sociedades constituidas en otros países que se rigen por la ley del país en que tienen su domicilio. Tratado de Montevideo del 89, Tratado del domicilio, de Montevideo de 1940, y la CIDIP, que con toda precisión dice que las sociedades se rigen por la ley del lugar de su constitución. De modo pues que si la Argentina hubiera querido modificar los criterios que emanan de estos tratados, debió haber denunciado los tratados y por supuesto que no lo ha hecho, y la Inspección General de Justicia carece obviamente de toda atribución para modificar digamos, lo que es una política de Estado que se ha manifestado a través de la ratificación de distintos tratados a lo largo de 1889 hasta la fecha. Por lo demás, señala, y coincido con Reutemann en esto, es que la regla es la libertad de establecimiento como una exigencia del mercado global. Es decir, hoy en día las sociedades circulan por todo el orbe, digamos, con la mayor libertad, por supuesto que sometida a ciertos controles para que no se conviertan en un instrumento de fraude, pero no, digamos, con las limitaciones que pretende establecer la Inspección General de Justicia en esta resolución. Después establece que solo puede haber un vehículo por grupo. Los fundamentos son curiosos porque dice que carece de toda razonabilidad negocial, dice, desde que por aplicación del 118 la sociedad extranjera de vehículo no se haya sujeta a la incapacidad participacional cuantitativa perfilada como regla en el artículo 31 de la ley 19.550, etc. Así fundamenta la resolución, que carece de toda razonabilidad negocial tener más de un vehículo por grupo. En realidad lo que carece de toda fundamentación racional es que se imponga un solo vehículo por grupo, porque el grupo puede tener distintos negocios. Es decir, la misma sociedad puede, no sé, participar en el negocio del gas, participar en el negocio del petróleo y mañana querer construir un parque eólico. Y los pliegos de licitación que pone el Estado argentino para la construcción de los parques eólicos en la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, exigen que se constituya una sociedad ad hoc para eso, es decir, tiene que ser una sociedad vehículo. Es decir, la misma, digamos, regulación argentina para ciertos negocios impone la constitución de una sociedad ad hoc. Lo mismo sucede a veces en ciertas provincias para las explotaciones gasíferas o petroleras. Es decir, que hay que tener un vehículo que sea el que participa de la licitación y eventualmente obtiene la concesión para la explotación del petróleo o del gas o para la construcción de un parque eólico y su posterior, digamos, utilización. De modo pues que, y además una sociedad puede tener, una compañía puede tener negocios de distintas características.
puede tener negocios de producción, puede tener negocios de distribución, puede tener negocios de comercialización, minorista, mayorista, etc. Y bueno, es absolutamente racional que esta compañía pueda tener más de una sociedad, vehículo para un propósito específico. La verdad es que esta ha sido también una calificada esta limitación como absolutamente irrazonable, además de que, bueno, obviamente establece una limitación a la capacidad de las sociedades, que es la constitución de otras sociedades, que no se aplica a las sociedades nacionales, con lo cual viola también el principio de igualdad y le impone exigencias que no están previstas en el ordenamiento de fondo. El otro aspecto es que no se admitirá la condición de vehículo sobreviniente. Esto ya lo había resuelto la inspección en una resolución particular, en un caso Belleville Holdings, y en definitiva esto también es complicado porque, bueno, por distintas razones, una sociedad que está constituida en el extranjero tiene una sociedad en la República Argentina que no funciona como vehículo, pero supongamos que esa sociedad que está constituida en el extranjero, que tenía un negocio o una actividad industrial, vende esa actividad industrial y por lo tanto pasa a tener exclusivamente una cuenta corriente con dinero, que por lo tanto no se computa los efectos, digamos, en la República Argentina, y bueno, y puede perfectamente la sociedad local pasar a ser justamente una sociedad vehículo sobreviniente. No hay ninguna razón para que la IGJ excluya a esta sociedad sobreviniente, amén de que nuevamente está estableciendo soluciones que no tienen fundamento en la ley de sociedades. La IGJ parece, digamos, actuar como un legislador, es decir, sustituyendo a la ley 19.550, haciéndole decir cosas que ella no dice, y extendiendo para este tipo de sociedades requisitos que no aparecen en la ley. De modo pues que desde este punto de vista también la resolución es altamente cuestionable. De todos los requisitos para la inscripción, el que ha provocado obviamente que a la mayor parte de los empresarios y profesionales se le dice la piel, es esto de que hay que presentar el plan de inversión. Bueno, dice la resolución, es curiosa porque en los fundamentos expone que las sociedades no se hacen porque sí, sino porque van a hacer algo. Entonces, si van a hacer algo, que lo digan. Pero lo cierto es que, bueno, a ver, la exposición del plan de inversión implica, en definitiva, exponer algo que puede no ser definitivo, que puede estar en preparación, que estoy constituyendo la sociedad porque estoy avisorando una oportunidad de negocio, y además si tengo un plan de inversión y lo tengo que exponer, lo pongo prácticamente a la luz de los que pueden competir conmigo en una licitación o en digamos, en un concurso público, etcétera. En fin, y además esos planes de inversión pueden estar obviamente sujetos a modificaciones, a cambios, etcétera. Se ha dicho, para objetarlo, que la presentación del plan de inversión tiene un efecto disruptivo en la forma en que se negocia habitualmente la compraventa de acciones o sesiones de cuotas entre sujetos o grupos independientes. No está previsto, por supuesto, en la ley de sociedades, no se exige para las sociedades locales que se presentan a inscribirse como sociedad holding y por lo tanto viola el principio de igualdad. Es decir, la verdad es que no se advierte ningún fundamento serio para la subsistencia de este recaudo. Y finalmente el artículo 4, bueno, dice que si no hubiera un beneficiario final en la declaración jurada que exige la resolución 7, debe acreditarse que la sociedad cabeza del grupo tiene la titularidad de sus acciones admitidas a la oferta pública o que la titularidad de las acciones presenta un grado de dispersión tal que, bueno, ninguna de las personas humanas alcanza la titularidad del porcentaje mínimo previsto en la resolución general 7. A esto se ha objetado
que exige la prueba documentada de un hecho negativo, ya que debe probarse que no existe el beneficiario final. Y que, bueno, habría que presentar copias de los registros de accionistas de la última sociedad controlante con posible violación de los datos sobre protección de datos personales. En fin, todas estas son las objeciones que se le han hecho a la resolución 8, y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Bueno, todos sabemos que la ley prevé los recursos contra resoluciones particulares, pero bueno, algunos están pensando en la posibilidad de cuestionar la resolución general en sí. Curiosamente, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, en algunos casos recientes, como fue el caso Aras Pino Solo y el caso Línea Expreso Liniers, habilitaron la vía recursiva contra resoluciones generales. En el caso Aras Pino Solo, era un recurso contra la resolución de la Inspección General de Justicia que intimaba a los clubes de campos a adecuarse a la propiedad horizontal como dispone el Código Civil y Comercial. La IGJ, en ese caso, sostuvo que el recurso no era admisible porque las vías recursivas se limitan exclusivamente a las resoluciones particulares. Pero la Cámara dijo que era admisible el recurso contra la sociedad general, contra la resolución general, y bueno, habilitó y admitió el recurso. Lo cierto es que lo mismo se ha resuelto hace pocos días en el caso Línea Expreso Liniers, que cuestionaba la resolución general sobre paridad de género en los directorios y en las comisiones directivas de las asociaciones civiles. Bueno, con las consecuencias que todos ustedes ya conocen y que han tomado estado público, que es la resolución 12, en la cual la Inspección General de Justicia, a pesar de la revocación, ratifica su resolución y pide el juicio político de los jueces que resolvieron en contra de la resolución sobre paridad de género, con lo cual, bueno, se ha provocado, digamos, algún escándalo que es por todos conocido. Lo cierto es que creo que se puede advertir, inclusive por otras resoluciones, por ejemplo, hay un caso resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial por la Sala C el 10 de marzo de este año, en el cual la Cámara dijo una cosa muy interesante. Dijo que las facultades que la IGJ tiene respecto de las sociedades del artículo 123, dice, en realidad no tiene una facultad de fiscalización sobre ellas, sino exclusivamente sobre las sociedades constituidas en el extranjero que hagan ejercicio habitual en el país, en fin, en los términos estrictos de los artículos 3 y 8 de la ley 22.315, con lo cual acota el ámbito de las facultades de la Inspección General de Justicia. Y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, también en este caso la Asociación Civil Long Range de Argentina, ha revocado otra resolución, en este caso una resolución particular de la inspección, que había denegado la inscripción de esta asociación civil que se dedica, bueno, a un deporte, al deporte del tiro con armas de larga precisión, de armas largas de precisión. Dice la Inspección General de Justicia, dijo que este objeto de la asociación civil no era conforme con las exigencias de un objeto o finalidad de bien común de la asociación, de las asociaciones civiles, y la Cámara de Apelaciones Civil de la Capital Federal le dijo, mire, que no, de ninguna manera la práctica de este deporte podía considerarse contraria al bien común, simplemente no era ilícito el objeto ni contrario al bien común, y por lo tanto también revocó la resolución de la Cámara, de la inspección. Esto a mí lo que en alguna medida me da cierta ilusión o esperanza de que pueda, digamos, de que se está gestando una corriente judicial
tanto en la Cámara Civil como en la Cámara Comercial, particularmente, que es lo que a nosotros más nos interesa porque es la que atiende los recursos de las sociedades mercantiles, que avisora que esta política de la Inspección General de Justicia es claramente excedente de sus facultades, de sus atribuciones legales, y que está estableciendo restricciones o limitaciones a la inscripción de las sociedades de manera claramente ilegal, generando requisitos que no están en la ley de sociedades, o inclusive ejerciendo facultades que no le son conferidas por la ley de sociedades en el ámbito de la fiscalización. Y finalmente, nos quedan 5 minutos, ¿se puede mejorar la resolución 8? Porque, bueno, como decíamos al principio, ha habido algunas, aparentemente, manifestaciones del Inspector General de Justicia en el sentido de que, bueno, estaría dispuesto a escuchar algunas de las objeciones que se han hecho y eventualmente a mejor, digamos, suprimir de la resolución 8 aquellos aspectos que han merecido cuestionamiento. Uno de los socios de nuestra oficina me decía ayer que en realidad la única forma de mejorar la resolución 8 es derogarla, pero esto seguramente no lo va a hacer el inspector, pero bueno, parecería primero, y es crucial, que se excluya la aplicación a las sociedades ya inscriptas. Esto parece tan obvio que no es necesario explicarlo. Creo que también debería excluirse la aplicación a las sociedades que hubieran completado los requisitos antes de la resolución 8 y estuvieran solamente pendientes de la inscripción final. Obviamente tiene que reconocer los efectos de las inscripciones en otras jurisdicciones, porque bueno, esto es simplemente lo que emana de la Constitución. La IGJ no es un organismo que esté por encima de la Constitución, no está por encima de la ley, tampoco, con lo cual la verdad es que desconocer las inscripciones en otras provincias es un acto de soberbia institucional, pero además manifiestamente inconstitucional. Y tenemos otra, Filmina, pero no quiere aparecer. Creo que hay que derogar la exigencia del único vehículo. Esto también es manifiesto, por lo que decíamos hace unos minutos, esto es que hay múltiples sociedades en la República Argentina que tienen más de un vehículo porque tienen más de un negocio, más de una inversión, son inversiones a lo mejor en distintas áreas de negocio, etcétera, con lo cual el poder utilizar un único vehículo no tiene sentido. Derogar la exclusión del vehículo sobreviniente y derogar la exigencia del plan de negocios, porque esto claramente afecta a la confidencialidad de los negocios y inclusive si, bueno, puede afectar hasta la sociedad que pudiera haber sido objeto de un due diligence, porque bueno, se habría que manifestar en dónde voy a invertir, después resulta que ese negocio no se celebró, ¿por qué no se celebró? Bueno, puede generar la presunción de que no se hizo porque el due diligence de la sociedad en la cual se iba a invertir no fue todo lo satisfactorio que se pretendía, etcétera, con lo cual genera, digamos, dificultades también desde este punto de vista. Creo que en alguna medida estas modificaciones, bueno, salvarían las principales objeciones que se pueden hacer a la resolución 8, pero bueno, veremos qué es lo que sucede en el futuro. Lo cierto es que por ahora lo que nos queda son las vías recursivas y alertar, digamos, en todos los sectores sobre los avances que la Inspección General de Justicia está teniendo sobre los derechos de los ciudadanos, de las sociedades, e inclusive afectando las competencias de los organismos provinciales, lo cual debería generar, digamos, algún cuestionamiento por parte del Senado, particularmente, que ve cómo las autoridades provinciales son minimizadas y en alguna medida desconocidas en sus decisiones por parte de un organismo local
como es la Inspección General de Justicia. Creo que nos encontramos ante una resolución evidentemente autoritaria, que, bueno, refleja en alguna medida una concepción del ejercicio del poder y una concepción del funcionamiento de las sociedades comerciales que va, creo, de contramano con los intereses del país. Perfecto, muchas gracias, doctor, por la exposición. Estamos abriendo el panel para las preguntas, si le parece.